Algunos preferirían tal vez ponerlo acá. Bueno, como estamos empezando, el promedio de mi pueblo, ¿no?, es diferente al promedio futuro. Entonces, ¿no?, según de student, para muestras repetidas. Y ahí se agregarían estos valores, que serían T, 99 GL, que significa grados de libertad, y P valor, que significa que sería 0,000, que sería otra forma de leer los datos, ¿no? En todo caso, no estamos trabajando con esta forma de expresar los valores, sino estamos simplificándolos más, y tenemos esto de acá. Veamos finalmente, ahora no, vamos a trabajar la media de 3 o más grupos, comparándola entre estos grupos. Para ello, el supuesto es la normalidad y la homogeneidad de la varianza. Veamos cómo ocurre esto. Aquí tenemos el caso de las medias, si cambian, si no cambian respecto a otros valores. Acá tenemos las hipótesis que se van a comparar. Por ejemplo, si yo quiero comparar todo esto, si quiero comparar A con A, no podría, pero A con B sí puedo. A es un grupo, B es otro grupo. O sea, si es nula, sería A es igual a B. Y si es alternativa, sería A no es igual a B. También puedo comparar esta misma A con C. A no es igual a C, A es igual a C, A no es igual a C. Con D, A es igual a D, A no es igual a D, etc. Y estas serían las hipótesis que se plantean para varios grupos cuando quiero comparar algunas posibilidades. Trabajemos un poco con nuestro ejemplo. Dice, no existen diferencias entre los grupos evaluados y existen diferencias entre los grupos evaluados. Aquí el ejemplo sería si el promedio local del índice de bienestar es igual o diferente al promedio del pueblo vecino y del pueblo lejano. Para ello vamos a utilizar otra prueba que ya no son las T de Student, sino es la F del análisis de la varianza, ¿sí?, lo que se conoce como ANOVA de un factor. Me voy directamente a mis datos. Tengo aquí. Lo primero que tengo que chequear, obviamente, es que ya los valores estén activos incluso para el pueblo lejano. Entonces me voy a datos, en seleccionar casos pongo restablecer, aceptar, y tengo ya todos mis valores, ¿sí? Entonces me voy a analizar. Lo primero que hago es verificar si estos grupos tienen distribución normal, pero para ello tendría que segmentar para saber que los tres tienen distribución normal, ¿no es cierto? Entonces voy a segmentar esto, aceptar, y ahora sí podría revisar, analizar, explorar. Este es mi valor de los tres grupos. Reviso que esté los valores de las pruebas de normalidad, continuar, aceptar, y empiezo a revisar, ¿sí? De mi pueblo ya sabemos que es normal, del pueblo vecino también sabemos que es normal, y veamos qué ocurre ahora con el pueblo lejano. El pueblo lejano también tiene valores de normalidad, ¿sí? Entonces esto podríamos ya empezar a pasar a nuestro informe. En nuestro informe tendríamos que el supuesto de normalidad, ¿sí?, Smirnov en todos los casos con corrección de Lilliefors tiene un p-valor que es de 0,200. Un detallito que se ha quedado. Sí, y el supuesto de homogeneidad de la varianza. Ya habíamos visto que es el estadístico de Levin, de acá, que se puede obtener por medio de dos rutas, ¿no? Sí, pongamos aquí el color rojo, porque esta es la prueba más completa, digamos, que es la prueba. Veamos el estadístico de Levin. Entonces nos vamos a ir ahora sí a analizar. Primero lo primero. A ver, le quitamos en datos,
segmentar, restablecemos para que no esté segmentado el archivo, no vamos a poder hacer el trabajo. Entonces ahora sí nos vamos a analizar, comparar medias, ANOVA de un factor. Pasamos los valores, vamos a suponer que le pasamos por primera vez, ponemos los pueblos, nos interesa comparar todos los pueblos, aquí no seleccionamos nada, ¿sí? Y vamos a poner algunas opciones. La primera que sería es que la prueba de homogeneidad de las varianzas, ya sabemos que es normal, le damos a aceptar. Veamos qué dice la homogeneidad de las varianzas. Mire, el estadístico de Levin es de 1.73. ¿Qué significa esto? Que es son datos con varianzas homogéneas. Entonces lo ponemos acá. Y ya ponemos p-valor, que sería este. Listo. Y ahora tenemos la ANOVA de un factor. Veamos cómo se trabaja esto de acá. ¿Cómo se trabaja esto de acá? Que sería nuestro dato final. Tenemos las tres pruebas. Mi pueblo, el pueblo vecino y el pueblo lejano. Aquí mismo ya nos ofrecen los valores. ¿Sí? Nosotros tenemos... A ver, no me salieron los tres valores. Puedo poner a analizar. Nuevamente puedo hacer la ANOVA de un factor. Y en opciones voy a poner la que dice descriptivos, además de la prueba de homogeneidad de la varianza. ¿Sí? Nuevamente esto acá, pero todo esto hicimos porque nos interesan estos de aquí. ¿Sí? La media, la desviación estándar, esto nos vamos a llevar hasta acá. La primera media es de mi pueblo, la segunda media es del pueblo vecino y la tercera es del pueblo lejano. Vamos a pasar. Y ya tenemos estos valores. ¿Cómo podemos concluir si es igual o es diferente? Entonces tendríamos que poner que el p-valor, que en este caso sería de la prueba ANOVA, tendríamos los valores de acá. Veamos cuál es el valor. Aquí tenemos la f, pero nos interesa esta. Significa que son sumamente diferentes. ¿Sí? Sumamente diferentes. Entonces le vamos a poner acá, ya tenemos. Podríamos plantear la lectura así. Se ha verificado que existen diferencias entre los tres pueblos estudiados. Sin embargo, podría parecerse este a este o este a este. Veamos si efectivamente son distintos los tres. Nos vamos a ir a una prueba muy conocida. De hecho, existen muchas pruebas. Algunas son, se llaman pruebas post-hoc. Analizar. Nuevamente nos vamos a comparar medias. ANOVA. Y aquí podríamos poner las pruebas post-hoc. Miren todas estas opciones. ¿Sí? Opciones que podrían utilizar en datos pequeños son Bonferroni. O también pueden utilizar la prueba Gabor. O la más conocida, que resume casi a todas, es la de Taki. Podemos continuar, aceptar, y tenemos aquí en todas ellas, vamos a ir viendo que hay casi diferencias significativas. Si ponemos a jugar a las tres, de acuerdo a la prueba, a estas pruebas, nosotros tendríamos que ir formulándonos qué está ocurriendo. Por ejemplo, de acuerdo a Bonferroni, a Taki, encontramos que la prueba de mi pueblo al pueblo vecino son iguales. ¿Ven por qué? Porque aquí tengo un valor de 0, mayor a 0,05. ¿Sí? En la de Bonferroni también tendríamos que el pueblo y el pueblo vecino son iguales, porque la prueba es mayor a 0,05. Y acá también tendríamos que es de esa misma naturaleza. ¿Sí? Veamos qué ocurre aquí, donde están graficadas un poco, y encontramos que ¿quiénes son iguales? Que mi pueblo, si ya les ponemos a las tres en igualdad de condiciones, queremos compararlas, teniendo como referente al pueblo vecino, perdón, al pueblo lejano, encontramos que tanto mi pueblo como el pueblo vecino son iguales, y esto no ocurre en el pueblo lejano. El pueblo lejano se diferencia de mi pueblo y el pueblo vecino. ¿Sí ven? Pese a que la prueba de ANOVA me dice la prueba de TestStudent me dice lo contrario.
Aquí solamente hay que entender que estamos trabajando con varios datos, ¿sí? Nos podríamos decir, en análisis, post hoc reveló que la diferencia radica en el pueblo lejano con respecto a mi pueblo y el pueblo vecino. Y ahí sabemos con precisión quiénes son iguales, quiénes son diferentes. Puedo decir, 18 es mayor que este y este, sí, pero 17 no es mayor a este. Entonces aquí viene una relación más de lógica. En todo caso, esto queda para un análisis mucho más detenido. Yo podría hacer aquí algunas pequeñas comparaciones en las cuales diríamos, por ejemplo, analizar, comparamos asimismo las medias y podríamos poner solamente para saber de los dos pueblos, ¿sí? Yo podría comparar únicamente a los dos pueblos, ¿sí? Entonces, alguien podría decir, bueno, ¿y qué nos va a decir ANOVA respecto de un pueblo a otro pueblo? Porque nos salió en la TEDstudent diferente, ¿sí? Entonces, para ello nos vamos a ir a seleccionar casos. Recordemos que esta es la variable que utilizamos para seleccionar solo a mi pueblo y el pueblo vecino. Vamos a ir a analizar, comparar medias, ANOVA, y tenemos solamente ya los dos pueblos que comparar. Ya no podemos hacer las pruebas de POSOC, sino solamente estas. Fíjense ustedes que sí son diferentes, porque se puede comparar a dos grupos también con ANOVA, ¿sí? Pero hay una ligera proximidad al 5% de error, o sea, hay un 2.3% de error. Pero son diferentes, pero con respecto al pueblo lejano son mucho más diferentes, ¿sí ven? Entonces, si comparamos impares, acá sabemos que son distintos, ¿sí ven? Es el mismo valor de ANOVA, este de aquí, que es de TEDstudent, es el mismo que hemos conseguido con ANOVA, que es este de acá, ¿sí? Solo que la una es prueba F y la otra es prueba T. Ahora, esta es una lectura interesante, pues ya devela otros elementos, ¿sí? Es el análisis de la varianza propiamente dicho. Y así habríamos cumplido nuestros propósitos. Su trabajo consiste en realizar el mismo procedimiento, pero ustedes van a realizar su propia hoja. Yo ya no les voy a dejar esto de acá para revisar lo que ustedes hacen, ¿sí? Pero van a seleccionar casos aleatoriamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Elegimos la opción que dice muestra aleatoria de casos, ponemos exactamente y necesitamos por lo menos, estamos hablando de 300 casos, ¿sí? Al 300 casos, que es el valor que estamos trabajando, les voy a pedir a ustedes que le resten su último número de cédula. En este caso, por ejemplo, yo tendría 300 menos 4, que me saldría exactamente 296. ¿Sí? Son de los 300 casos. Vamos a continuar, aceptar, y he excluido algunos valores. ¿Sí? Si ven, son los datos, y eso les va a ustedes a producir un efecto diferente. Y con estos van a trabajar, ¿sí? Con estos, siempre marcados con estos, van a trabajar. Para que se les haga fácil, pueden eliminar, estos le van a borrar, ¿sí? Le van a borrar, etc. ¿Ya? Entonces les voy a enviar este documento para que ustedes lo tengan. Muy bien, pues, y al final la tarea únicamente va a ser enviando este archivo que hemos trabajado el día de hoy, ¿sí? Pero que yo no les doy ninguna plantilla, sino ustedes la construyen. Un placer servirles. Pasen bien.